En este video, un biólogo, el doctor Ricardo Serna Lagunes, coordinador del Laboratorio de Bioinformática y Bioestadística de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, contestará algunas preguntas que te orientarán y ayudarán a entender el impacto de la biología en la calidad de vida de las personas. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué hacen los biólogos como tú para ayudar a que se conserven los recursos naturales y al mismo tiempo que la gente pueda utilizarlos? Bien, los biólogos trabajamos bajo las líneas de aplicación y generación del conocimiento, y una de ellas es la conservación e implica el manejo, aprovechamiento y preservación de los recursos naturales. Hacemos diagnósticos acerca de cómo un ecosistema se puede aprovechar desde un punto de vista forestal, un ecosistema se puede aprovechar desde un punto de vista ecoturístico, o también del manejo de la flora y la fauna silvestre en estos lugares donde todavía existe biodiversidad. Por ejemplo, mis líneas de investigación van enfocadas a hacer monitoreos en ranchos, en predios, en ejidos, donde colaboro con la comunidad, con estas personas ejidatarios. Los organizamos para que podamos hacer un monitoreo con los ciudadanos, con estas personas, un monitoreo colaborativo, que las personas también aprendan qué recursos naturales tienen en sus predios y cómo podemos hacer un aprovechamiento de ellos. Por ejemplo, hemos hecho recomendaciones en ranchos donde hemos hecho estudios sobre fauna silvestre, mamíferos medianos principalmente, y entonces este rancho estaba interesado en producir aguacate. Entonces, en los bosques mesófilos de montaña son terrenos muy apropiados para la producción de aguacate. Entonces, pues tienen que devastar estas zonas de bosques naturales con biodiversidad para poder plantar aguacate, y es ahí donde entramos los biólogos. Lo que hacemos es empatar esas prácticas agroecológicas que tienen que ver con equilibrar el agroecosistema, que es el cultivo, con el ecosistema natural, hacer un equilibrio, ¿no? Entonces, técnicas como la restauración de suelos, técnicas como la reforestación con árboles frutales, de las que sabemos que ya se alimentan la fauna, porque ya monitoreamos y ya sabemos qué animales son los que hay, ya sabemos de qué se alimentan. Pues ahora reforestamos pues en las cercas donde se va a poner estos cultivos de aguacate, y entonces la fauna pues puede también ocupar esos espacios sin que les hayamos quitado su hábitat, ¿no? Entonces, una convivencia, que es lo que tratamos de buscar. Y ahora las estrategias, una vez que nosotros ya monitoreamos, podemos certificar esos predios en gobierno federal, en gobierno estatal o a nivel internacional, con instituciones como la WWF, como la FAO, como otras instancias, Global Biodiversity Information Facility, que permiten certificar los espacios, y a través de proyectos, convocatorias, los dueños de esos espacios, junto con nuestra asesoría, podemos participar en proyectos para hacer la conservación en esos lugares. Pregunta número 2. ¿Cómo es que conservar especies y ecosistemas podría beneficiarnos y la explotación agrícola, que es por la que usualmente se pierden espacios naturales? Históricamente sí, la agricultura ha sido uno de los impactos ambientales más drásticos en la naturaleza, en los recursos naturales. Sin embargo, ya en México se están cambiando esas formas de cultivar, ¿no? De manera extensiva, de manera agresiva. Y una forma de conservar las especies es a través de la agricultura, ¿no? Todas las especies que consumimos pues vienen de un proceso de conservación. Actualmente hay muchos esquemas que están incorporando la agrobiodiversidad, es decir, a estas especies que tienen potencial alimenticio para los seres humanos, en los esquemas de cultivos. Están basados en enfoques agroecológicos o basados en enfoques de agroecosistemas. Estos enfoques tienen que ver con si tenemos un espacio, una finca de café con una gran diversidad de otras especies que nos puedan proveer recursos como naranjas, como limones, como zapote mamey, como guanábanas,
como algunos otros frutales, podemos ser más diversos esos agroecosistemas, ¿no? Y de esa manera conservamos a las especies, ¿no? Otra forma de conservar a las especies es a través de su reproducción en cautiverio. Yo trabajo líneas de investigación con especies que podemos tener en condiciones silvestres, llevarlas a cautiverio, por ejemplo iguanas, por ejemplo serpientes, anfibios, venados, tepezcuincles, y es una forma de aprovechar esa naturaleza pues desde un punto de vista productivo para satisfacer una demanda de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que conservar a las especies las podemos hacer por dos vías, ¿no? A través de su promoción, a través de cultivos o a través de su reproducción en cautiverio, ¿no? Pero siempre implementando estas prácticas agroecológicas bajo el enfoque de agroecosistemas. Pregunta número 3. ¿Crees que en algún momento podamos alcanzar el equilibrio entre consumir, conservar y sembrar? Se puede alcanzar. Actualmente existe el proyecto de MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, que se está implementando en todo México, y el objetivo de este programa es pues de que una familia tenga su solar, tenga su parcela de producción y que de ahí se pueda alimentar. Puede tener hortalizas, plantas medicinales, árboles frutales, gallinas, cerdos, vacas, y ese es el equilibrio. Pregunta número 4. ¿Por qué México es tan rico en diversidad biológica? Sí, México es el país que se encuentra dentro de los 10 países a nivel internacional que tiene mayor diversidad biológica, sobre todo por la superficie que tiene y la diversidad de especies endémicas. Es decir, que tenemos especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo más que exclusivamente aquí en México. Tenemos especies que son emblemáticas, que nos representan como México, como el águila real, los nopales, por ejemplo. Tiene una posición geográfica a nivel mundial muy interesante, prácticamente un poquito arriba del neotrópico. Justo México tiene prácticamente 9 de los 11 ecosistemas que existen a nivel mundial. Lo único que no tenemos son los casquetes polares, los ecosistemas extremos fríos. Entonces en México tenemos bosques mesófilos de montaña, bosques tropicales, selvas medianas, selvas altas, selvas bajas, matorrales xerófilos, bosques de pino, bosques de coníferas, bosques de encino, humedales, manglares, opales, zonas inundables, pantanales, y hay una gran diversidad de ecosistemas en los cuales la flora y la fauna habitan. Y entonces en cada de estos ecosistemas, debido a la posición geográfica que juega México, pues tiene una influencia climática a nivel mundial. Entonces esta influencia climática pues hace que las especies evolucionen. Entonces aquí en México pues ha tenido diferentes cambios geológicos, la faja neovolcánica transversal, que comprenden todos los volcanes que están desde Colima, pasando al Pico Orizaba, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, hasta llegar al Cofre de Perote, que es una franja que divide prácticamente el país, permite dividir geográficamente y climáticamente al país en la región neártica y neotropical. Neotropical es básicamente por aquí, por Puebla, norte de Veracruz hasta el sur de México. Eso es lo neotropical, ¿no? Y de aquí para arriba lo neártico, es decir que tenemos climas un poco más fríos y un poco más calientes, ¿no? Tenemos especies que se han adaptado a climas templados, a climas fríos, pero justo en esta región tenemos la combinación de ambas especies, ¿no? Entonces eso hace que México sea muy rico. México es uno de los países más ricos en cuanto a riqueza gastronómica, ¿no? Que usamos gran cantidad de plantas, animales, especies en nuestros platillos, ¿no? Debido a que tenemos pues esa disponibilidad de recursos, ¿no? La quinta y última pregunta. ¿Es posible conservar toda esa diversidad biológica? Es difícil, ¿no? Porque sí es un proceso largo. Trabajar con recursos naturales conlleva esperar a la biología reproductiva de las especies, pero sí se puede lograr, ¿no? Yo soy Diego Cruz y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver este video. Es un tema muy importante y que actualmente nos va a servir mucho porque nos está quedando poco tiempo. Así que es mejor actuar ahora. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.